Aquella noche parecía ser una como cualquier otra. Había terminado mi turno como repartidor, agotado, pero satisfecho por haber completado las entregas del día. Trabajaba para una pequeña empresa local y, aunque la rutina de llevar paquetes de un lado a otro no era emocionante, al menos ayudaba a pagar las cuentas. Nunca pensé que esa noche cambiaría todo. Había completado mis entregas y estaba a punto de guardar mis cosas cuando sonó el teléfono. Era una notificación de una última entrega. Admito que, por un instante, pensé en ignorarla. El turno había sido largo y solo quería llegar a casa, cenar algo rápido y caer en la cama. Pero el mensaje decía que era urgente y el pago era inesperadamente generoso. Así que suspiré, miré la dirección en mi teléfono y acepté. Me subí a la camioneta, configuré el GPS y empecé a conducir. El destino era un lugar en las afueras, alejado de la ciudad. No era la primera vez que tenía que hacer una entrega en una zona remota, pero me resultó extraño que la dirección fuera hacia un lugar tan apartado y a una hora tan avanzada. Sin embargo, decidí no pensarlo demasiado. Encendí algo de música para distraerme y puse rumbo al lugar indicado. Mientras avanzaba, el ambiente comenzó a cambiar. La carretera se volvió cada vez más solitaria, y las luces y el ruido de la ciudad quedaron atrás, sumergiéndome en la oscuridad del campo. A medida que me adentraba en esa zona, noté que había algo extraño en el aire. Era una noche despejada, pero el silencio era inquietante. Los árboles que bordeaban la carretera parecían más altos y densos, casi como si se inclinaran hacia el camino. La luz de los faros apenas iluminaba el asfalto y sentía que la oscuridad alrededor se volvía más espesa, como si el mismo bosque me estuviera observando. Miré el reloj del tablero, marcaban las 11:15. Pensé que, en un par de horas, ya estaría de vuelta en casa. Después de unos kilómetros, el GPS me indicó un giro a la izquierda. No conocía esa ruta, pero decidí seguirlo. A medida que avanzaba, el camino se hizo más estrecho y el asfalto dio lugar a una carretera de tierra. La señal de mi celular comenzó a fallar y la música que tenía de fondo empezó a distorsionarse. Los acordes que normalmente me relajaban sonaban extraños, como si se disolvieran en el aire. Apagué la música y traté de concentrarme en el camino, pero entonces escuché un susurro leve, casi imperceptible, proveniente de algún lugar en la oscuridad. Debe ser el viento, pensé, aunque no recordaba haber escuchado ningún sonido desde que había salido de la ciudad. Pero en lugar de calmarme, ese silencio absoluto me hizo sentir más alerta, como si estuviera en un territorio ajeno, vigilado por alguien o algo que se mantenía oculto entre las sombras. Seguí adelante, tratando de ignorar esa sensación de inquietud. Sabía que no faltaba mucho para llegar, y el reloj marcaba las 11:20, pero los minutos parecían alargarse, como si el tiempo mismo jugara en mi contra. Miré por el espejo retrovisor, por un instante, creí ver una figura en la carretera, a lo lejos, como un destello oscuro entre la neblina que comenzaba a aparecer. Solo fue un segundo, pero mi corazón se detuvo. Giré la cabeza rápidamente, buscando algún indicio de movimiento, pero no había nada. Solo sombras. Me dije que estaba cansado, que era producto de la oscuridad y del agotamiento, pero la sensación de que no estaba solo no se desvanecía. Intenté concentrarme en el camino y revisé la dirección en el GPS. Según el dispositivo, estaba a solo 10 minutos. Sin embargo, la carretera se volvía cada vez más densa, y los árboles parecían cerrarse sobre el camino, como si intentaran atraparme. Aunque seguía las instrucciones del GPS, me sentía cada vez más perdido, como si algo o alguien estuviera jugando conmigo. La camioneta avanzaba lentamente, y la oscuridad se cernía cada vez más cerca, como si tratara de envolverme. Miré el reloj del tablero de nuevo, y al ver la hora, una extraña inquietud se apoderó de mí. Eran las 11:30, y aunque había pasado un buen rato, el reloj parecía detenido. Intenté ignorar ese detalle y me dije que lo importante era terminar la entrega y regresar. Pero entonces, un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Sin razón aparente, sentí una presencia a mi lado, como si alguien estuviera sentado en el asiento del copiloto, observándome en silencio. Giré rápidamente la cabeza, solo para encontrar el asiento vacío. «Estás paranoico, Carlos», me dije, intentando tranquilizarme, pero el miedo ya se había apoderado de mí. Con las manos temblorosas, fijé la vista en el camino y aceleré un poco, esperando que el trayecto terminara pronto. Sin embargo, de reojo, noté una figura al borde de la carretera.
Era alta y parecía humana, pero estaba inmóvil, de pie entre los árboles. Intenté no mirarla directamente, repitiéndome que era solo una sombra, pero el escalofrío en mi nuca me decía lo contrario. Aceleré aún más, decidido a ignorar cualquier cosa que pudiera estar viendo. Solo concéntrate en el camino, Carlos, susurré en voz baja, pero la tensión en el ambiente era abrumadora. La carretera parecía estirarse sin fin, y con cada kilómetro sentía que la oscuridad se cerraba sobre mí, como una sombra interminable. Cuando el reloj marcó las 11:45, el motor comenzó a fallar. Un leve temblor recorrió la camioneta y una luz roja parpadeó en el tablero. No ahora, por favor, murmuré, intentando acelerar, pero el vehículo parecía resistirse, como si algo lo estuviera reteniendo. Traté de mantener la calma y respiré hondo, aunque en el fondo sabía que algo extraño estaba ocurriendo. Entonces, en medio de la carretera, vi la figura nuevamente, esta vez mucho más cerca. Los faros iluminaron su rostro y, aunque estaba cubierto de sombras, juraría que tenía una sonrisa siniestra en los labios. No sabía si era un juego de luces o una alucinación, pero aquella sonrisa me congeló en el lugar. Apreté el volante con fuerza, cerré los ojos por un instante, esperando que desapareciera, pero cuando los abrí, la figura ya no estaba. Sentí que el aire dentro de la camioneta se volvía más denso, como si alguien estuviera compartiendo el espacio conmigo, invadiendo el pequeño habitáculo con una presencia que yo no podía ver, pero que definitivamente podía sentir. Miré el tablero, que seguía parpadeando, y el reloj marcaba la 1:05 de la mañana, aunque tenía la inquietante sensación de que el tiempo no avanzaba. Con cada kilómetro, sentía que me alejaba más y más de la realidad. Los árboles y las curvas parecían formar patrones extraños, y entonces lo vi, un cartel oxidado al borde del camino. Apenas se leía, pero pude distinguir las palabras, «Bienvenido al silencio». Un escalofrío me recorrió la espalda. Nunca había oído hablar de ese lugar. Un fuerte golpe sacudió la camioneta. Se sintió como si algo hubiera caído sobre el techo. Me detuve en seco, incapaz de seguir sin saber qué estaba pasando. Miré el retrovisor. Por un momento, creí ver una sombra moviéndose sobre el techo, pero desapareció en un parpadeo. Desesperado, salí de la camioneta, gritando al vacío, «¿Quién está ahí? Déjame en paz». Pero el eco de mi voz fue lo único que me respondió. Decidí regresar al volante, intentando convencerme de que todo era producto de mi mente. Pero al encender el motor y retomar la carretera, la niebla se volvió más densa. Entonces, al borde del camino, apareció la figura nuevamente, más nítida que antes. Vestía ropas antiguas, cubiertas de tierra, y sostenía lo que parecía ser una linterna apagada. Su mirada era vacía, pero en sus ojos se veía una oscuridad abrumadora. Mi corazón latía frenéticamente mientras giraba el volante y aceleraba para intentar dejarla atrás. La figura volvió a aparecer, esta vez en medio de la carretera, mirándome como si me estuviera esperando. Frené de golpe, y cuando mis ojos se encontraron con los suyos, sentí un terror que nunca había experimentado. Aceleré, sin importar el rumbo, solo quería escapar de esa presencia que parecía perseguirme. Finalmente, tras lo que parecieron horas, la niebla se disipó y vi la autopista. Sin mirar atrás, tomé la salida y conduje hasta sentirme a salvo. Esa noche, al llegar a casa, me encerré en mi habitación, incapaz de dormir. Aún escucho ese susurro en mi mente, y siento que alguien me observa desde las sombras, esperando que vuelva a esa carretera, como si hubiera dejado algo de mí en el silencio, algo que me reclama y me sigue hasta el día de hoy.